escuchamos el término asesino en serie, solemos pensar que esos casos suceden en lugares remotos a personas totalmente ajenas a nosotros. Sin embargo, son más comunes de lo que quisiéramos admitir y pueden suceder en cualquier parte del mundo y a personas que conocemos o a nosotros mismos incluso. Hablemos pues del primer asesino en serie en México, o al menos el primero del que se tiene registro históricamente. Sucedió en tiempos del Porfiriato. En 1888 fue encontrado el cadáver de Murcia Gallardo a la orilla del río Consulado, cerca del barrio de Peralvillo. Murcia era una trabajadora sexual que frecuentaba las pulquerías de aquella zona en búsqueda de clientes, y fue gracias a que algunos testigos denunciaron haberla visto en compañía de un hombre muy conocido por aquellos barrios la noche en que fue asesinada, y así dieron con Francisco Guerrero Pérez, apodado el Chalequero, y fue detenido por el asesinato de Murcia. Francisco nació en 1840 en alguna parte del Bajío. Desde pequeño sufrió maltratos a manos de su madre y el abandono de su padre, así como el haber nacido en la pobreza. Para 1862 se muda a Ciudad de México y se gana la vida como zapatero. Francisco gustaba de frecuentar las pulquerías y contratar los servicios de prostitutas. Una vez que estaba a solas con ellas, las violaba, torturaba y estrangulaba. En otras ocasiones solía degollarlas o hasta decapitarlas usando un cuchillo para curtir piel que también utilizaba en su oficio. Quizá esto para que fuera más difícil identificarlas. El Chalequero había desarrollado una aversión total hacia las mujeres y no ocultaba para nada su misoginia. Veía a las mujeres como meros objetos de placer y creía que ellas le debían total sumisión a los hombres y debían guardar total fidelidad y respeto a sus maridos. Y a las mujeres que se dedicaban al servicio sexual las consideraba aún más perversas, ya que éstas no guardaban ningún respeto ni fidelidad a nadie. Probablemente todo esto derivado del maltrato sufrido por mano de su madre desde pequeño. A quienes conocían al Chalequero lo describían como un hombre de muy buenos modales y que solía vestir de forma algo rara, pero elegante, con pantalones de cachemira, fajas de colores y chalecos de charro. De ahí que le apodaran el Chalequero, aunque otra versión cuenta que le llamaban así por su costumbre de obligar a las mujeres a tener relaciones con él, como se decía en esos días, a chaleco, es decir, a la fuerza. Al venir de un estrato social muy bajo, era prácticamente analfabeto. Sin embargo, se trataba de un hombre muy inteligente, educado y hasta caballeroso. Su perfil psiquiátrico arrojaba que se trataba de un criminal nato, calculador y muy organizado, carente de toda empatía hacia sus víctimas. Delgado, de tez morena y estatura mediana, muy bien arreglado, galante y con una mirada fría y totalmente vacía. Durante los juicios por el asesinato de Murcia Gallardo, hubo una nueva denuncia por parte de una mujer llamada Emilia. Ella lo acusó de violarla e intentar asesinarla. Emilia no era prostituta, ella era lavandera. Declaró que fue agredida por Francisco Guerrero en la colonia del Río Consulado, tras una peregrinación hacia la Santísima, cerca de la villa de Guadalupe. Francisco la dio por muerta y la abandonó a la orilla del río Consulado como era su costumbre. Para esta época eran muchas las mujeres que habían sido encontradas muertas y arrojadas al río, pero Francisco solo fue acusado por el caso de Murcia y la agresión a Emilia. En los barrios bajos de la zona era bien conocido que Francisco presumía de sus crímenes, pero aún así este negó toda culpabilidad durante los juicios. Francisco fue condenado a muerte como dictaban las leyes en ese tiempo, pero fue el mismo presidente de entonces, Porfirio Díaz, quien revocara esta sentencia y lo dejara a solo 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa. Para 1904, por un error administrativo, Francisco recibió el indulto y salió libre 4 años antes de cumplir su sentencia. La decisión del presidente Díaz y el error por el que Francisco fuera puesto en libertad en 1904 no son ajenas a muchos otros casos de aquella época. Si bien es cierto que durante el Porfiriato se diera un mayor apoyo a la ciencia y a la psicología, el país aún mantenía procesos muy deficientes para catalogar y controlar a criminales peligrosos y psicópatas. En aquella época era muy frecuente que las autoridades policíacas se deslindaran de criminales peligrosos que habían cometido actos monstruosos, catalogándolos como locos que deberían ser encerrados en instituciones mentales. Estas instituciones carecían de la seguridad suficiente para contener a estos criminales, ya que en muchas ocasiones estos eran totalmente conscientes de sus actos y no requerían de tratamiento psiquiátrico. Y de esta misma forma, criminales que sí necesitaban de tratamiento psiquiátrico eran enviados a prisión y eran abandonados en estos lugares. Los juristas y abogados no podían explicar los crímenes monstruosos cometidos por quienes nunca habían demostrado padecer
de un trastorno de sus facultades mentales. Médicos de la época sostenían que el peritaje debía ser realizado por un psiquiatra para que el paciente fuera enviado a una institución mental, y otros médicos afirmaban que podían ser delincuentes, pero no locos. También, debido al evidente crecimiento tecnológico y económico del país, durante esta época, favoreciendo solamente a algunos cuantos, era común que las clases altas relegaran a las clases más bajas e ignoraran las necesidades de la gente en situaciones más precarias. Esto dio pie a que en los barrios más pobres se diera el panorama perfecto para que los criminales dieran rienda a sus actos, con relativa impunidad, ya que incluso la policía se dedicaba mayormente a vigilar las áreas y barrios donde habitaba la élite. Incluso los gendarmes temían patrullar las zonas más pobres de la ciudad, ya que estos no eran tomados en cuenta y las personas de estas zonas no los respetaban ni los veían como verdaderas figuras de autoridad. Esto explicaría que el chalequero hubiese cometido tantos crímenes e incluso pudiera presumir de ellos con total impunidad y que su detención tardara tanto tiempo, hasta la muerte de Murcia Gallardo. También existe la teoría que los crímenes y víctimas que se le atribuyeron al chalequero después de su detención fueron inventados por las autoridades y la prensa para disfrazar la imposibilidad policíaca y así dar un sentido de seguridad más amplio a la élite mexicana de la época. Sin embargo, nada de esto está confirmado. El chalequero no tardó mucho tiempo en volver a asesinar después de ser liberado. El 13 de junio de 1908 fue detenido por segunda vez, ahora por el asesinato de una anciana quien no pudo ser identificada. Solo se supo de ella que se llamaba Antonia. El cuerpo de la mujer fue encontrado a la orilla del río Consulado, degollada, de la misma forma que Francisco utilizaba con sus víctimas. Al parecer la mujer lo hizo enojar y esto fue causa suficiente para Francisco para violarla y asesinarla. Esta vez hubo 3 testigos que presenciaron el hecho. Uno, un niño pastor de nombre José Inés Rodríguez, quien presenció la violación y el asesinato de la anciana. Al parecer se encontraba arreando ganado en las cercanías y escuchó los gritos, se escondió entre los matorrales y pudo ser testigo del horrible crimen. Las otras 2 fueron 2 hermanas de apellido Solorio, quienes pudieron ver a Francisco limpiarse la sangre en el río unos metros más allá de donde había dejado el cadáver de la mujer. El término asesino en serie no existía en México en aquella época, y fue porque un periodista se dio cuenta que el asesinato de Antonia presentaba el mismo modus operandi y los mismos patrones de los crímenes cometidos por el chalequero 20 años atrás, por lo que este fue aprehendido la segunda vez. En esta ocasión, Guerrero fue sentenciado a muerte, esta vez sin intervención alguna de ninguna autoridad para cambiar dicha sentencia. En noviembre de 1910 fue encontrado inconsciente en su celda a solo 4 meses de que la sentencia de ser ejecutado se cumpliera y fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. La causa de su muerte hasta la fecha es desconocida, se manejan varias teorías, entre ellas una tuberculosis, tifoidea y hasta una contusión cráneoencefálica por un accidente. El número de víctimas que el chalequero asesinó es desconocido, entre las que pudieron ser plenamente identificadas se encuentran Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, María de Jesús González, Margarita, a quien apodaban la Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, quien representara la última víctima del chalequero. Un dato interesante sobre los crímenes de Francisco Guerrero fue que coincidieron con los perpetrados en Londres por Jack el Destripador. Incluso cuando en México se tuvo noticia de los crímenes del Destripador, los titulares anunciaban que existía un chalequero inglés. José Guadalupe Posada se inspiró en el chalequero para crear 2 grabados que se conservan hasta la actualidad. También la historia de Francisco y sus crímenes inspiraron la novela Carne de Ataúd, del escritor mexicano Bernardo Esquinca. Hasta el día de su muerte, Francisco jamás demostró ningún tipo de arrepentimiento por sus crímenes. Un episodio sombrío en la historia de nuestro país, en una época con grandes contrastes entre la opulencia y la desgracia. Y hasta aquí la historia del chalequero. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.